Qué buena gente, aquí les hago este video para explicarles así rápidamente la importancia de los transformadores a la hora yo de transmitir energía a largas distancias, ¿verdad? Y esto, bueno, en cierta forma viene a explicar por qué la corriente alterna ganó la guerra de corrientes en aquel entonces, ¿verdad? Entre Nikola Tesla y Edison. Básicamente esto ocurrió porque la corriente alterna ofrece unas pérdidas muy bajas a la hora de yo transmitir a largas distancias. Por lo menos digamos en este dibujo yo tengo aquí donde se genera, ¿verdad? Esta es digamos la represa, la eólica, la geotérmica, el punto de generación que ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Normalmente este dato de generación siempre se da. Hay las hidráulicas normalmente generan qué sé yo, 40 megawatts. Normalmente tienen generadores o alternadores de unos que andan en unos 10.000 watts o 10 megawatts cada uno, ¿verdad? Entonces ese dato de generación siempre se da, digamos. Bueno, el asunto es que yo necesito transportar esa energía de la generadora hasta la casa de ustedes, ¿verdad? Entonces se hace un proceso de transformación de alta tensión, media tensión y baja tensión, que ya es el que ustedes utilizan en sus casas. Eso es como se hace con transformadores, ¿verdad? Vean aquí donde están los transformadores. Entonces, alta tensión normalmente se usa, digamos, para lugares lejanos a la ciudad, porque estamos hablando de más o menos unos 400 kilovoltios o 400.000 voltios, que son voltajes muy altos y muy peligrosos para la gente, que de hecho ustedes no necesitan ni siquiera tocar el cable para que les genere un daño, digamos, o alguna mala experiencia, porque estos voltajes ya ionizan el aire y con el hecho de que ustedes estén cerca del cable ya van a sentir una experiencia desagradable. Entonces estos voltajes se manejan a distancias muy largas y lejanas a la ciudad. Luego se pasa a la mediana tensión, que ya aquí estamos hablando de lo que es ciudad, ¿verdad? Se habla más o menos de unos 10 a 20 kilovoltios, ¿verdad? Que ya deja de ser peligroso, digamos, para las personas cuando están cerca. Entonces por eso es que a nivel de ciudad se manejan tensión, media tensión, y ya para la casa de ustedes hay un transformador que los va a bajar de 120 a 240 voltios, que es lo que ustedes necesitan en sus casas. Entonces, ¿cuál es la idea? Vean que, bueno, la pérdida de potencia en un cable, así sea un cable corto, largo, súper largo, está regido por esta fórmula, que esta es la resistencia del cable y esta es la corriente. Entonces vean que la pérdida de potencia se debe dar tanto por resistencia como por corriente. Este valor de resistencia, créanme que ya los ingenieros lo han mejorado muchísimo, ¿verdad? Y no se puede variar, ya depende del cable, del grosor del cable, del material del cable, muchas cosas, y ya está, digamos, como muy mejorado al máximo. Ya esto no se puede mejorar más. Lo único que se puede hacer es reducir este valor de corriente, porque entre más bajito sea, menos pérdida va a haber. Y vean que está el cuadrado, entonces, o sea, entre más bajo sea todavía mejor, porque al estar elevado al cuadrado, un valor alto me va a generar una pérdida muy alta. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con transformadores, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les traigo un ejemplo más o menos. Recuerden que la ley de Watt, el triángulo de potencias, es este de aquí, donde me dice que potencia va a ser V por I o I por V, ¿verdad? Recuerden que el orden del producto no me afecta. Y habíamos dicho la vez pasada que para un mundo ideal, la potencia de entrada de un transformador, recuerde que un transformador va a tener una entrada y una salida, ¿verdad?
va a ser igual a la potencia de salida, aunque esto sabemos que no es cierto, porque recuerden que la salida siempre va a tener sus pérdidas, ¿verdad? Habíamos visto un video que pérdidas por núcleo, pérdidas por el cobre, pérdidas por el campo magnético generado y todo eso. Pero bueno, se habla más o menos que la eficiencia de un transformador anda más o menos en un 95%, que se acerca mucho al 100%, ¿verdad? Entonces por eso es que para efectos prácticos nosotros tomamos como el mundo ideal, digamos, donde no tenemos pérdidas. Pero bueno, tomen en cuenta que siempre en la salida va a haber una pérdida baja, pero va a haber. Entonces, digamos que por ejemplo yo tengo una potencia de entrada de 400 watts, o sea, yo por medio de transformadores podría hacer cualquiera de estos datos que tengo aquí. Vean que podría transformar esos 400 watts a 200 voltios con 2 amperios, ¿verdad? Que si ustedes multiplican les va a dar 400. O los podría pasar a 400 voltios y 1 amperio, que usted igual multiplica les va a seguir dando 400. O 800 voltios con 0,5 amperios, que es igual me va a seguir dando 400. O 1600 voltios con 0,25 amperios, que igual me va a seguir dando 400. O sea, lo que se tiene que respetar siempre son los 400 watts. Esto no se puede variar, pero yo por medio de transformadores puedo convertir esos 400 watts a un voltaje muy alto y una corriente muy baja, que es lo que yo busco con esta fórmula, ¿verdad? Para reducir la pérdida al máximo. Entre más baja yo tenga esta corriente, menos pérdida voy a tener. Entonces vean que en este caso, vean que yo logré reducirlo hasta 0,25 amperios, que es una corriente muy baja, y así se hace hasta obtener valores de corriente muy bajos. Por eso es que la corriente el voltaje se me va subiendo cada vez más y la corriente se me va reduciendo cada vez más. Por eso es que aquí, digamos, para alta tensión yo tengo voltajes extremadamente altos de 400 kilovoltios, porque es lo que están haciendo es reduciendo la corriente a valores de amperios muy bajos para tener la menor cantidad de pérdida posible. Por eso es que bueno, se hace la distinción de alta tensión a mediana tensión, porque en alta tensión, o sea, al tener yo voltajes tan altos, ya el aire se me ioniza, y créanme que ustedes no tienen, como les digo, que tocar el cable para que se lleven una mala experiencia con este voltaje, ¿verdad? Entonces por eso es que a nivel de ciudad se pasa media tensión, porque ya hay personas más cerca. Estas distancias de aquí normalmente son entre montañas y lugares más desolados donde manejamos alta tensión. Por eso es que no se vuelve, digamos, peligroso. Ya es a la hora que entramos a la ciudad que bajamos a media tensión para evitar accidentes con la gente, ¿verdad? Que hay más presencia de personas, y bueno, aquí ni para qué, ¿verdad? Aquí ya son voltajes bastante bajos. Entonces, básicamente esa es la importancia de la corriente alterna, y que por eso la guerra de corrientes terminó ganándolo la corriente alterna. ¿Por qué? Porque digamos, yo para transportar corriente directa no puedo hacerlo de esta forma, ya tendría que hacerlo por medio de baterías. Entonces imagínense, tengo que cargar un montón de baterías aquí y empezar a llevarlas en carros hasta aquí para poderlas utilizar. Entonces aumenta los costos un montón. Imagínense estar jalando unas baterías grandísimas, porque una batería tampoco acumula tanto, y además el proceso es poco eficiente, se pierde mucha potencia. En cambio, de esta forma yo aprovecho la máxima potencia posible, y por eso es que bueno, la corriente alterna es muy importante, y los transformadores son todavía más importantes, porque son los que se encargan de hacer todas esas transformaciones de voltaje corriente hasta llegar nosotros a aprovecharlo en nuestras casas. Entonces, de manera rápida, esa fue una explicación por qué son importantes los transformadores y por qué es importante la corriente alterna. Y eso sería todo por ahora.